¿Qué tiene que ver el alfajor santafesino con la Constitución Nacional? Bueno, quédense que les cuento. Santa Fe es cuna de la Constitución y sucesivas reformas. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la Constitución Nacional es el gran libro de las reglas de Argentina. En ese libro que se detalla los derechos que tenemos, como ir a la escuela, opinar, vivir en libertad, la forma de gobierno del país, cómo va a estar organizado el país y además qué pueden hacer los que gobiernan. En eso no hay una ley superior a ella, es la ley madre. Pero esperen, vamos para atrás en la historia. 3 de febrero de 1852, Urquiza vence a Rosas en la batalla de Caseros. Rosas hasta ese momento era el gobernador de Buenos Aires y estaba a cargo de las relaciones exteriores. Hasta ese momento, para que se den una idea, veníamos de guerras civiles, unitarios, federales, no nos poníamos de acuerdo qué modelo de país íbamos a tener. Había un montón de pactos, sí, pero no estaban incluidas todas las provincias. Urquiza vence a Rosas y establece en el Acuerdo de San Nicolás que va a haber una convención constituyente en la ciudad de Santa Fe. Cada provincia debía ceder cierta autonomía, entender que había una autoridad nacional que esté por encima de ellas y además enviar 2 diputados por provincia sin importar la población que tuviera. Esto a Buenos Aires no le gustó nada porque era la provincia que mayor población tenía, que más poder tenía, se calienta, no acepta el Acuerdo de San Nicolás y trata de invadir Santa Fe. Por suerte, eso se frena y el 20 de noviembre de 1852 arrancan las sesiones del Congreso acá en Santa Fe. Precisamente acá, bueno, no en la Casa de Gobierno que está ahí, sino en el Cabildo que se encontraba en ese lugar que se derrumbó para hacer la Casa de Gobierno. Una lástima lo que pasó. Y de repente llegan ellos, los constituyentes. Era como que te venga el Real Madrid, tipo vestidos a la europea, con perfume de Europa, que saben leer, que saben escribir. Imagínense, acá para eso era una barbaridad. Cuando llegan a Santa Fe, aparte era un poblado de casas de barro con techo de paja, algunas pocas casas de teja. La ciudad se tiene que preparar para recibir a los constituyentes, casa a la aristocracia, conventos religiosos o el mismo Colegio Inmaculada, que no es como lo conocemos hoy en día. Ahora, ¿qué tiene que ver el alfajor en todo esto? Bueno, que 3 constituyentes, Huergo, Gorostiaga y Gutiérrez, se hospedan arriba de la confitería de Merengo, que estaba entre 3 de febrero y San Jerónimo en aquella esquina. Cuestión que Merengo, en realidad Hermenegildo Zubiría, alias Merengo, le decían así porque era pastelero, fornido, grandote, usaba delantal y parecía un merengue gigante, un muñeco Michelin de la época. Él tenía esa confitería, arriba los hospedan los constituyentes, que un día bajan y preguntan, che, ¿qué es eso, Merengo, que a la gente le vuelve loca? No tenía este tamaño, era como una torta, y él les explica que es el alfajor, que consiste en unir tapas con dulce de leche y una cobertura, y él lo hacía con las hermanas Piedrabuena. Y esa cobertura, tipo glacé, imita las paredes de barro colonial porque de alguna manera gente habla de esa época. I'm gonna get down with my baby. Qué rico. Me encanta el alfajor, de verdad. Ahora, paréntesis a todo esto. El alfajor no es de acá. En realidad es árabe. Se instaló en el sur de España. Viene la palabra al-jasú, que quiere decir el relleno. Era como un chorizo vegano con masa de almendras, miel, pero no era común que tenga capas, dulce de leche y cobertura. Es Merengo y las hermanas Piedrabuena que le dan ese formato que es como el alfajor tradicional que nosotros hoy conocemos. La tradición oral cuenta que los constituyentes bajan, se sorprenden, se lo hacen probar al resto de los constituyentes que se juntaban a hacer la constitución mientras comían alfajores, como cuando nosotros nos juntamos a estudiar y leer y tomamos mate, comemos bizcocho con nuestros amigos. Bueno, lo mismo. Los familiares le preguntaban qué onda Santa Fe y no había mucho para decir. Era un poblado muy chiquito, medio aburrido. ¿Qué decían ellos? Mirá, no hay mucho para decir, pero los alfajores muy ricos. Tráeme alfajores, le decían los familiares. Y de ahí se generó esa tradición de llevar alfajores cuando uno viaja. Luego de largos y acalorados debates, con Buenos Aires separado y tratando de frenar todo desde afuera, finalmente, un 1 de mayo de 1853, se sanciona la Constitución de la Confederación Argentina, que es la base de la Constitución que tenemos hoy en día con sucesivas reformas. Miren, se puede ver el vitral con el preámbulo de la Constitución Nacional que se firmó acá en la sala capitular del Cabildo, donde ahora está el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Y se establece que el país va a ser representativo, republicano y federal. Representativo porque los habitantes van a elegir a sus representantes. Republicano porque va a estar dividido el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, por eso los tres pilares acá en el Museo de la Constitución. Y federal porque va a ser un país dividido por regiones o provincias con cierta autonomía. Y además se eligió el primer presidente constitucional, Justo José de Urquiza. ¿Y cómo festejaron los constituyentes? A las santas vecinas. A celebrar una fuerte emoción, no hay un brindis mejor que un vaso de cerveza. Se pincharon un barril de cerveza que les regaló el gobernador de la provincia, Domingo Crespo. Lo pincharon en el Club del Orden, que se encontraba cerca de la actual Plaza 25 de Mayo. Y dicho sea de paso, la cerveza era algo nuevo. Probablemente haya sido importada o producto de Buenos Aires. Lo habrán tomado sin enfriar y sin chopera. O sea, habrá sido fuertísimo. Saliendo de la joda. Acá estamos en el convento o en el Museo del Convento San Francisco. ¿Cómo estoy? ¿Fachero? Toda la vida quise vestirme como estos señores, los constituyentes de 1853. Mi abuelo me traía cuando era chiquito y yo llegaba hasta acá y me asustaba porque pensaban que eran de verdad. Es la recreación de los constituyentes de 1853, que son de madera policromada. La gente piensa que son de cera. Bueno, no, son de madera pintada, madera policromada, que recrean esta escena, la del cuadro de Antonio Liche de los constituyentes de 1853, que dicho sea de paso, le llevó 12 años hacerlo. Una locura. Y los restos de Antonio Liche se encuentran allí abajo. ¿Por qué tenemos esta recreación acá? Porque no tenemos más el cabildo donde se sancionó la Constitución Nacional. Entonces, como este edificio era una construcción colonial parecida al cabildo, se recreó acá. Miren. Acá en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez se encuentran los bocetos originales de Antonio Aliche. Miren cómo era el Cabildo de Santa Fe, la recreación que él había hecho. También hay recreaciones de los diferentes constituyentes. Una parecida a la obra final que se encuentra en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Esta en tamaño escala. ¿Por qué? Porque la obra final tiene casi 6 por 4 metros. Una locura. Para los que no saben, esto aparecía en Canal 13 cuando no había más programación. Se me cae el DNI. ¿Y qué pasó con Buenos Aires? Se une a la Confederación Argentina en la reforma de la Constitución de 1860. Y escuchen esto, de las 6 reformas que hay, 4 tienen lugar en la ciudad de Santa Fe. 1860, 1866, 1957, polémica porque fue convocada por la dictadura de Aramburu. Y la última, la de 1994, donde se le da rango constitucional a los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. Capital Federal pasa a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habilita el balotaje, se habilita el puesto de jefe de gabinete y se habilita la reelección, pero en vez de ser gobiernos de 6 años, pasan a ser de 4. Entre un millón de cosas más, yo se las estoy resumiendo. Pero ¿qué pasó con el alfajor santafesino? Cuando los constituyentes se volvieron a sus provincias, se llevaron cargamentos y cargamentos de este producto. En algún lado le pusieron fruta, después dulce de cayote, cobertura de chocolate y se desparramó por el resto del país. Pero todo arrancó acá, entre debates, política, calor y comiendo alfajores santafesinos. ¿Y ustedes conocían esta historia? Bueno, los leemos en comentarios.